¿Y si te dijera que, hace más de 2000 años, un explorador cartaginés pudo haber sido el primer europeo en ver un gorila? ¿Y si una ciudad perdida, capital del primer imperio de la historia, aún duerme enterrada bajo la tierra de Irak sin que nadie la haya encontrado jamás? Hoy te llevaremos a dos viajes que cambiarán tu forma de ver el mundo antiguo: la Odisea de Anón el navegante por la costa africana y el misterio no resuelto de Akkad, la capital olvidada del primer imperio del mundo. Pero atención, estos no son relatos comunes. Son historias reales, con pruebas arqueológicas, enigmas aún abiertos y descubrimientos que podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Si pestañeas, te los pierdes. Y al final del vídeo, te revelaremos el legado inesperado que estas civilizaciones dejaron en nuestras palabras, en nuestras ideas de poder y en nuestro mapa del mundo. Prepárate. El viaje empieza ahora. En el siglo V antes de nuestra era, la ciudad-estado de Cartago, una potencia marítima por excelencia en el Mediterráneo occidental, se embarcó en una de las expediciones más ambiciosas y atrevidas de toda la antigüedad. Esta empresa no fue simplemente una travesía más en busca de comercio o exploración, sino una auténtica odisea que pretendía ampliar las fronteras del mundo conocido por los cartagineses. A la cabeza de esta misión se encontraba Anón el navegante, un explorador de leyenda cuya fama se mantendría viva durante siglos. Su propósito era claro y a la vez audaz: zarpar con una flota de 60 naves a través del estrecho de Gibraltar, adentrándose en las desconocidas aguas del Océano Atlántico, con la intención de expandir el alcance de Cartago, fundar nuevos asentamientos estratégicos y, posiblemente, descubrir fuentes de riqueza escondidas a lo largo de las enigmáticas costas del África Occidental. Este extraordinario viaje quedó registrado en un documento antiguo atribuido al propio Anón, un diario de navegación que ha sobrevivido como testimonio directo de aquella epopeya. Según lo narrado en ese texto, el explorador partió con una impresionante comitiva conformada por miles de personas. Algunos relatos de la época, quizás exagerados por la tradición o el simbolismo, afirman que lo acompañaban unos 30,000 colonos. Sin embargo, los historiadores modernos, aplicando criterios más realistas y logísticos, estiman que el número verdadero debió rondar los 5,000 participantes, lo cual sigue representando una cifra colosal para una expedición marítima de aquella época. La intención principal de esta expedición era clara: establecer una serie de asentamientos permanentes en tierras lejanas y trazar nuevas rutas comerciales que pudieran fortalecer el poder económico y político de Cartago. A medida que la flota avanzaba hacia el sur, la mayoría de los colonos y tripulantes se fueron asentando progresivamente en distintas regiones de lo que hoy conocemos como Marruecos. Estas nuevas fundaciones marcaron el inicio de una ambiciosa política de expansión territorial y comercial en el litoral africano. Entretanto, Anón, junto con un grupo selecto de navegantes y exploradores de confianza, continuó la travesía hacia el sur, adentrándose cada vez más en regiones desconocidas, impulsado por la determinación de llevar a Cartago más allá de los límites del mundo conocido. Tras establecer múltiples colonias a lo largo de la costa atlántica del norte de África, entre ellas Timiaterion, y levantar templos dedicados a sus deidades, la flota liderada por Anón continuó su avance hacia lo desconocido. Abandonaron la relativa familiaridad del entorno mediterráneo y se adentraron en territorios cada vez más extraños y remotos. Su rumbo los llevó hasta las proximidades del gran río Lixos, donde entablaron contacto con los lixitas, un pueblo pastoril que vivía en armonía con la tierra y el ganado. Los lixitas recibieron a los cartagineses con hospitalidad, ofreciéndoles alimento, descanso y, lo que sería crucial para el resto de la travesía, intérpretes que los acompañarían en su camino por tierras cuya lengua y costumbres les eran completamente ajenas. Acompañado ahora por estos nuevos guías, Anón se internó aún más hacia el sur, bordeando costas cada vez más áridas, donde el paisaje desértico dominaba el horizonte. Día tras día, la flota recorría kilómetros de litoral inexplorado, enfrentándose a condiciones climáticas extremas y navegando en aguas poco conocidas. Fue entonces cuando alcanzaron la bahía de Kerne, una ubicación estratégica que se convertiría en su último bastión antes de aventurarse en territorios que ningún cartaginés había pisado jamás. Allí establecieron un asentamiento que funcionaría como base de operaciones, punto de reabastecimiento y eventual refugio en caso de que el retorno se hiciera necesario. Desde Kerne, el viaje se volvió aún más temerario. Durante 12 días, la flota se adentró en una franja costera de la que no existía conocimiento alguno.
Los vientos del Atlántico empujaban sus naves a través de mares desconocidos, mientras el paisaje se transformaba en un entorno selvático, exuberante y al mismo tiempo inquietante. A lo largo del litoral, las noches eran iluminadas por extraños resplandores, innumerables fuegos que parpadeaban a lo lejos, como señales de civilizaciones ocultas o rituales ancestrales. En tierra firme, encontraban árboles de aromas intensos y colores que nunca antes habían visto, y se toparon con pueblos cuyas lenguas resultaban incomprensibles incluso para sus intérpretes lixitas, señal de que estaban muy lejos de cualquier cultura conocida del norte de África. Pero el momento más sobrecogedor llegó cuando divisaron, a la distancia, una impresionante erupción volcánica que rompía la oscuridad de la noche. Una lengua de fuego se alzaba hacia el cielo, proyectando una luz rojiza que bañaba el mar. Al amanecer, la naturaleza del fenómeno quedó al descubierto, una imponente montaña volcánica, aún activa, cuya presencia dominaba el horizonte. Era el monte Camerún, y los cartagineses, maravillados y temerosos, lo bautizaron como el carro de los dioses, convencidos de que aquello era una manifestación divina. Sin embargo, lo más insólito del viaje aún estaba por suceder. En una isla apartada, rodeada por una laguna salada y selvática, la expedición se topó con unas criaturas que no se parecían a ningún ser conocido. Eran peludas, de aspecto simiesco, feroces y sorprendentemente ágiles. Los exploradores intentaron capturarlas, pero los machos se defendieron arrojando piedras desde las alturas y huyeron entre los árboles. Solo lograron atrapar a 3 hembras, las cuales, al resistirse, fueron sacrificadas. Anón y su tripulación las llamaron Gorigi, un nombre que quedaría grabado en la historia. Las pieles de estas criaturas fueron conservadas y llevadas de regreso a Cartago como prueba tangible de un mundo salvaje y desconocido que se extendía más allá de los confines del mundo mediterráneo. Los cartagineses intentaron capturar a las misteriosas criaturas, pero los machos, más grandes y agresivos, se defendieron con una astucia y una fuerza que sorprendieron incluso a los marineros más curtidos. Desde lo alto de la maleza densa, arrojaban piedras y chillaban con furia antes de escabullirse entre los árboles, desapareciendo como sombras en la espesura. Fue un enfrentamiento breve pero tenso, que dejó una fuerte impresión en la tripulación. Solo consiguieron apresar a 3 hembras, más pequeñas y menos ágiles. Sin embargo, al resistirse y negarse a ser dominadas, las criaturas perecieron en el forcejeo. Sus cuerpos fueron desollados y las pieles cuidadosamente preservadas. Estas pieles, al regresar, serían depositadas en el templo de Tanit, en Cartago, donde permanecieron durante siglos como prueba del insólito hallazgo. Aunque los documentos no ofrecen una descripción científica, las características mencionadas, su pelaje denso, comportamiento combativo y apariencia humanoide, han llevado a muchos especialistas a considerar que Anón fue, posiblemente, el primer europeo en documentar el encuentro con gorilas, o quizás con chimpancés. De hecho, el término griego gorigi que aparece en el relato sería la raíz etimológica del nombre que hoy damos a estos primates. Con las reservas de víveres menguando y los ánimos templados por la magnitud de lo vivido, Anón tomó una decisión crucial: era momento de regresar. Habían alcanzado el umbral del mundo conocido y más allá. Pero ahora, el desafío sería la vuelta. Navegar hacia el norte implicaba luchar contra las corrientes del Atlántico y los vientos predominantes, que empujaban constantemente hacia el sur. Para las naves de vela cuadrada, sin timón central, estas condiciones eran extremadamente adversas. Así comenzó una lenta y agotadora travesía de regreso. La flota se vio obligada a bordear la costa con cautela, esperando pacientemente vientos favorables y aprovechando cada corriente costera que pudiera impulsarlos hacia el hogar. Fueron semanas, quizás meses, de navegación tenaz, con los remeros impulsando las naves a fuerza de brazo y los capitanes atentos a cada señal del mar. Este retorno puso a prueba no solo la resistencia física, sino también la destreza náutica de los cartagineses, que demostraron ser verdaderos maestros de la navegación. A pesar de la incertidumbre y el paso del tiempo, la expedición consiguió regresar. El relato de Anón, aunque solo ha llegado a nosotros a través de versiones griegas copiadas siglos más tarde, coincide sorprendentemente con detalles geográficos y ecológicos reales de la costa occidental africana. A lo largo del tiempo, muchos dudaron de su veracidad, pero hallazgos arqueológicos y la coherencia interna del texto han hecho que los historiadores modernos lo consideren, en gran medida, auténtico. Así terminó la aventura de Anón el navegante, no solo como una hazaña marítima sin precedentes,
sino como uno de los primeros contactos documentados entre el mundo mediterráneo y los trópicos africanos. Una historia de coraje, descubrimiento y supervivencia que aún hoy, más de 2 milenios después, sigue despertando asombro y admiración. La historia de Anón y su audaz viaje sigue fascinando a historiadores, arqueólogos y aventureros por igual. No solo por la magnitud de la expedición o el alcance de sus descubrimientos, sino por lo que representa, una de las primeras incursiones documentadas del mundo mediterráneo en las tierras misteriosas del África tropical. Anón llevó a Cartago hasta el límite del mundo conocido, empujando la frontera del saber humano con cada milla náutica. Su travesía no fue solo un acto de exploración, sino también de estrategia, comercio y asombro ante lo desconocido. Entre los muchos logros de esta empresa destaca un episodio singular, el encuentro con los gorillí, criaturas salvajes que, con el tiempo, han sido identificadas como gorilas o chimpancés. Este momento quedó grabado como uno de los primeros testimonios escritos del contacto entre humanos y grandes simios africanos, siglos antes de que Europa volviera su mirada al continente negro con ojos coloniales o científicos. Lo que Anón y su tripulación vivieron se convirtió en leyenda. Sus observaciones, sus mapas y las pieles que trajo consigo alimentaron durante siglos la curiosidad de quienes buscaban comprender los confines del mundo. Su viaje fue tan desconcertante para los antiguos que escritores posteriores, como Plinio el Viejo, llegaron a exagerarlo hasta afirmar que había circunnavegado África. Hoy, sabemos que no fue así, pero también sabemos que lo que sí logró fue extraordinario. Y sin embargo, mientras Cartago exploraba mares y selvas, en las tierras del este, más allá del desierto y las montañas, otra civilización surgía con fuerza y ambición. Una ciudad llamada Akkad, nacida en las fértiles planicies de Mesopotamia, se alzaba como la capital del primer imperio de la historia. Su historia, aunque muy diferente, también marcaría un antes y un después en la memoria del mundo antiguo. En el corazón vibrante de la antigua Mesopotamia, mucho antes de que los nombres de Babilonia o Asiria ocuparan un lugar prominente en los anales de la historia, se levantó un imperio que no tenía precedentes. Fue una civilización que marcaría un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Su artífice fue Sargón de Akkad, una figura extraordinaria cuyo ascenso desde una posición humilde, copero real al servicio de la corte, hasta convertirse en el soberano de un vasto territorio, transformó de manera radical el panorama político y cultural del mundo conocido. Hacia el año 2340 a.C., Sargón logró lo que nadie antes había conseguido: unificar a los diversos pueblos de Sumeria bajo un mismo estandarte, imponiendo su autoridad no solo por la fuerza, sino también mediante una hábil estrategia de control territorial y cohesión administrativa. Con sus conquistas, extendió el dominio acadio por gran parte del cercano Oriente, abarcando regiones que iban desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas del Zagros hasta el norte de Siria. La ciudad de Akkad, centro neurálgico de esta nueva potencia, se convirtió en algo más que una capital. A diferencia de otras urbes mesopotámicas tradicionales como Ur, Lagas o Nippur, ciudades-estado que ejercían poder de forma autónoma, Akkad representaba una visión completamente distinta del orden político. Era la sede de un imperio centralizado, una metrópoli imperial que simbolizaba el nacimiento de una nueva era, la era del dominio unificado, de la expansión sistemática y de la ambición como motor de la civilización. Desde esta ciudad, que probablemente se alzaba sobre una de las rutas comerciales más importantes de la región, Sargón gobernaba con mano firme. Designó gobernadores de confianza, acadios leales a su corona, para administrar las antiguas ciudades sumerias conquistadas, garantizando así el control efectivo sobre un territorio que, hasta entonces, había estado fragmentado en decenas de pequeños reinos y ciudades-estado independientes. Fue una operación de ingeniería política que no solo impuso un nuevo orden, sino que sentó las bases para lo que hoy entendemos como un sistema imperial. Además, comprendiendo que ningún imperio podía sostenerse sin una fuerza armada sólida, Sargón organizó lo que se considera el primer ejército profesional permanente del que se tiene registro. Compuesto por aproximadamente 5,000 soldados, esta fuerza estaba entrenada, equipada y disponible en todo momento para sofocar rebeliones, defender las fronteras y extender aún más el territorio del imperio. Esta innovación militar le permitió no solo mantener el control interno, sino también proyectar el poder de Akkad a una escala jamás vista en la región. Bajo el firme liderazgo de Sargón, no solo se transformó la estructura política y militar del mundo mesopotámico, sino también su identidad cultural.
Uno de los cambios más significativos fue la adopción del acadio, la lengua del norte semita, como idioma oficial de la administración imperial, reemplazando al sumerio, que hasta entonces había dominado la vida burocrática y religiosa. Este cambio lingüístico marcó una transición profunda en la vida cotidiana del imperio, consolidando un nuevo modelo cultural y reforzando la identidad unificadora de Akkad sobre los antiguos reinos sumerios. Pero Sargón no se limitó a conquistar territorios o imponer una nueva lengua. Fue también un hábil reformador ideológico. Comprendiendo el poder de la religión como herramienta de cohesión, incorporó a Ishtar, la diosa de la guerra, el amor y la fertilidad, como divinidad tutelar de su dinastía, relegando a un segundo plano a los dioses locales de las ciudades conquistadas. Con esta decisión, Sargón forjó una nueva narrativa espiritual que trascendía las identidades regionales y servía para unificar al diverso conjunto de pueblos bajo una devoción común. En ese mismo espíritu, confió a su hija Enheduanna un rol fundamental. La nombró suma sacerdotisa del templo de Nanna-en-Ur, uno de los centros religiosos más importantes de Sumeria. Enheduanna no solo cumplió con su rol sacerdotal, sino que se convirtió en una figura sin precedentes. Fue la primera autora firmada de la historia de la humanidad. Sus himnos a Ishtar y a otras deidades, cuidadosamente compuestos, ayudaron a consolidar una religión imperial que fusionaba elementos sumerios y acadios en un solo corpus espiritual, reforzando así la legitimidad y estabilidad del nuevo orden. La grandeza de Akkad no se expresaba únicamente en su política o religión, sino también en sus logros artísticos y arquitectónicos. Las esculturas, relieves y estatuas de la época revelan un nuevo enfoque en la representación del poder. La imagen del rey ya no era solo simbólica, ahora debía inspirar respeto, cercanía divina y autoridad terrenal. Las figuras reales comenzaron a plasmarse con un nivel de realismo inédito, a menudo combinando detalles humanos con atributos divinos que sugerían que el monarca era más que un hombre, era el elegido de los dioses, o incluso uno de ellos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este estilo es la famosa cabeza de bronce atribuida a Sargón. Tallada con un virtuosismo técnico sorprendente, esta escultura presenta una expresión serena pero poderosa, una barba meticulosamente trenzada y una mirada penetrante que aún hoy conmueve por su fuerza. Es un testimonio tangible del nivel de sofisticación alcanzado por los artistas de Akkad y al mismo tiempo, una declaración de cómo se concebía el poder en el primer imperio del mundo. El imperio de Akkad alcanzó su punto culminante bajo el mando de Naram-Sin, nieto de Sargón, un gobernante ambicioso y enérgico que llevó a la dinastía a sus más altas cotas de poder militar y prestigio. Bajo su reinado, las fronteras se expandieron aún más, los enemigos fueron doblegados con contundencia y la figura del rey alcanzó un nuevo nivel de sacralización. En un acto sin precedentes, Naram-Sin se autoproclamó Dios viviente, adoptando para sí el título de rey de las 4 regiones del mundo y ordenando que se le rindiera culto en vida, algo que escandalizó incluso a las élites religiosas de su tiempo. Este gesto de soberbia marcó tanto el cenit como el inicio de la caída. El exceso de ambición, sumado a la dificultad de mantener un imperio tan vasto y heterogéneo, comenzó a socavar las bases del poder acadio. Las tensiones internas crecieron, la administración se volvió ineficiente y las revueltas locales comenzaron a estallar en diferentes puntos del territorio. A esto se sumaron factores externos, invasiones de pueblos nómadas del este y del norte, crisis agrícolas, y según algunos estudios modernos, una severa sequía prolongada que habría provocado hambrunas y desplazamientos de población. Las crónicas de la época, cargadas de simbolismo, atribuyen el colapso del imperio al castigo divino. Según estos relatos, los dioses, ofendidos por la arrogancia del rey divinizado, retiraron su favor, y el caos se apoderó del mundo. Ya fuera por causas místicas o por dinámicas sociales concretas, lo cierto es que hacia el año 2150 a.C., el imperio de Akkad se había fragmentado. La ciudad que una vez dominó Mesopotamia se desvaneció como potencia, y en su lugar emergieron nuevos reinos que volverían a disputar la hegemonía regional. Y sin embargo, la caída de Akkad no significó su olvido. Al contrario, su legado se convirtió en una referencia ineludible para las generaciones futuras. Los reyes de Babilonia y Asiria, siglos después, mirarían hacia Sargón y Naram-Sin como modelos de gobernante ideal, valientes, organizadores, conquistadores y fundadores de un orden superior. Sus inscripciones se copiaron una y otra vez en las escuelas de escribas. Sus nombres se mantuvieron vivos en la memoria colectiva como parte de una edad dorada. Uno de los vestigios más emblemáticos de esa memoria es la estela de la victoria de Naram-Sin, una pieza monumental que lo representa ascendiendo una montaña,
coronado con un casco de cuernos, símbolo divino, mientras aplasta a sus enemigos. Esta obra, siglos después de su creación, fue capturada como botín de guerra y llevada a la ciudad elamita de Susa, donde fue exhibida con orgullo por un rey extranjero que reconocía, incluso en la derrota de aquel imperio, la grandeza de su arte y su mensaje. Así, aunque Akkad cayó, su sombra seguiría proyectándose sobre la historia mesopotámica por generaciones. Sin embargo, a pesar de la fama y el legado perdurable de Akkad, el paradero exacto de la ciudad que una vez fue el corazón del primer imperio del mundo permanece envuelto en el misterio. A diferencia de otras ciudades mesopotámicas que han sido identificadas y excavadas, como Ur, Nínive o Babilonia, Akkad parece haberse desvanecido por completo en el curso del tiempo. Su ubicación precisa se perdió en las arenas de la historia, dejando solo referencias vagas en textos antiguos y conjeturas arqueológicas sin confirmar. Las crónicas babilónicas y los itinerarios antiguos la ubican en algún punto de la llanura central de Mesopotamia, probablemente entre las actuales ciudades de Bagdad y Samarra, una zona que en la antigüedad era fértil, estratégica y densamente poblada. Dentro de esta región, se han propuesto varias ubicaciones hipotéticas. Una teoría sugiere que Akkad se encontraba cerca de la confluencia del río Diyala con el Tigris, al este de la actual Bagdad, donde convergían rutas comerciales clave. Otra hipótesis la sitúa más al norte, en las inmediaciones del río Adaim, un afluente del Tigris, en un área igualmente relevante desde el punto de vista logístico y político. El hallazgo más alentador ocurrió en 1821, cuando el explorador Claudius Rich reportó el descubrimiento de un fragmento escultórico en las cercanías de Cadisilla, un lugar conocido por los lugareños como el Sanam. Se trataba de una base de piedra negra que, tras ser estudiada, fue atribuida a Rimus, uno de los hijos de Sargón y también rey de Akkad. La pieza, que habría sostenido una estatua de tamaño monumental, despertó un enorme interés entre los estudiosos, pues parecía confirmar la existencia de un centro acadio importante en esa zona. No obstante, la evidencia no ha sido suficiente para afirmar con certeza que ese sitio corresponde a la mítica ciudad de Akkad. La dificultad para hallar la ciudad se agrava por factores naturales y humanos. A lo largo de más de 4000 años, el río Tigris ha cambiado de curso en múltiples ocasiones, provocando la erosión y, en algunos casos, la destrucción total de antiguos asentamientos. Muchos yacimientos han quedado enterrados bajo metros de sedimento aluvial o han sido arrastrados por las aguas. A eso se suma la expansión urbana moderna. Gran parte de la región está hoy densamente habitada, cubierta por ciudades, carreteras y campos de cultivo, lo que limita severamente las posibilidades de realizar excavaciones arqueológicas sistemáticas. Además, la inestabilidad política y los conflictos prolongados que han afectado a Irak durante las últimas décadas han obstaculizado los esfuerzos de exploración. La inseguridad en el terreno, la falta de recursos y la destrucción de patrimonio arqueológico durante periodos de guerra han dejado a los investigadores con escasas oportunidades para avanzar. Aún así, el deseo de encontrar Akkad no ha desaparecido. Para muchos arqueólogos, hallar sus ruinas sería el equivalente a descubrir una piedra angular de la civilización humana, una clave fundamental para comprender los orígenes del poder imperial, la organización estatal y la identidad cultural de la antigua Mesopotamia. Hoy, encontrar Akkad continúa siendo uno de los desafíos más intrigantes de la arqueología mesopotámica. Su redescubrimiento no solo resolvería un antiguo enigma geográfico que ha desconcertado a generaciones de estudiosos, sino que también abriría una ventana única al pasado. Nos permitiría explorar, con evidencia tangible, cómo concebían los primeros gobernantes de la humanidad el diseño de una capital imperial, cómo organizaban sus templos, sus palacios, sus archivos, y cómo proyectaban en piedra y arcilla su visión del poder absoluto. Excavar Akkad sería como desenterrar el alma del primer imperio. Permitiría comprender cómo se estructuraba el día a día de una metrópolis que, por primera vez en la historia, articuló una civilización bajo una sola corona. ¿Qué símbolos usaban? ¿Qué tecnologías aplicaban? ¿Qué historia querían dejar grabada para la posteridad? Todo eso permanece en silencio, bajo la tierra, esperando ser revelado. Mientras tanto, el legado de Akkad perdura en las crónicas, en las inscripciones copiadas por escribas de civilizaciones posteriores, y en las leyendas que rodean a figuras como Sargón y Naram-Sin. Su memoria sigue viva, inspirando a arqueólogos, historiadores y amantes del pasado a seguir buscando. Porque, quizás, en algún rincón olvidado entre el Tigris y el Éufrates, aún duerme bajo siglos de arena la ciudad que un día soñó con gobernar el mundo. Así concluye la historia de Akkad, la capital perdida del primer imperio de la humanidad.
Una historia que, aunque marcada por el silencio de las ruinas, sigue hablando con fuerza a través del tiempo. Anón navegó hacia lo desconocido. Sargón construyó un imperio desde las sombras. Ambos dejaron huellas que, miles de años después, seguimos intentando descifrar. Si estas historias te hicieron pensar, imaginar o sentir curiosidad por el pasado, dale like, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que ame la historia tanto como tú. Así mantenemos viva la memoria de las civilizaciones que nos dieron el mundo tal como lo conocemos. Y recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando ser redescubierto. Hasta la próxima exploración.